Assange a FreeBlonder se envió a una dirección acabada en nasirc.hq.nasa.gov, es decir, la NASA. El email también se envió a Michael C. Newman, un experto de informático del Laboratorio Nacional de los Álamos LANL en Nuevo México, una destacada institución para la investigación de la seguridad nacional bajo la jurisdicción del Departamento de Energía de Estados Unidos. En aquella época, FreeBlonder trabajaba en un programa de ciberseguridad conocido como Capacidad de Respuesta a Incidentes en Sistemas Automatizados de la NASA. Entre paréntesis, NASIRC, por el que ganó el premio al logro colectivo de la NASA en 1995. Un informe del 2 de junio de 1995 explica: el NASIRC ha elevado de forma significativa en toda la agencia la conciencia sobre las serias amenazas que se están desarrollando hacia los sistemas informáticos y de red de la NASA, mediante continuas sesiones informativas de concienciación sobre las amenazas y talleres técnicos de profundización, así como mediante comunicaciones internas y cooperación en cuanto a la difusión sensible y oportuna de la información de incidentes, herramientas y técnicas. Por ejemplo, en su email, Assange informa a Blonder sobre su trabajo, refiriéndose a otras plataformas que no he probado aún, lo que aparentemente indica que estaba colaborando con el empleado de la NASA. Algo que sí podemos confirmar es que Julian Assange estaba en contacto con gente que trabajaba para la NASA y el Laboratorio de los Álamos en los años 90. En la lista de miembros directivos que publicó anteriormente Wikileaks, podemos leer que Julian Assange ha asistido a 37 escuelas y 6 universidades, ninguna de las cuales se menciona. Es el hacker informático ético más famoso de Australia. En el Instituto de Información Legal Austroasiático se encuentra disponible un proceso judicial de 1996 mencionado a menudo en la prensa mayoritaria. Contrariamente al resto de los casos que figura en el link mencionado anteriormente, el texto completo del caso de Assange no está disponible. En el primer juicio de este tipo, él defendió un caso en la Corte Suprema por su papel como editor de una revista electrónica activista. El nombre de la revista, el año de juicio y el país en el que tuvo lugar no figuran. Supuestamente fundó el grupo de juego de derechos civiles para niños. Parece que no hay información disponible sobre este grupo, más allá de la que se muestra en informes relacionados con Wikileaks. No sabemos si todavía existe, dónde se ubica y cuáles son sus actividades. Estudió matemáticas, filosofía y neurociencia. No sabemos dónde estudió ni cuáles son sus credenciales. Ha sido objeto de diversos libros y documentales. Si es así, ¿por qué no se menciona al menos uno de ellos? ¿Hay alguna relación entre el juicio de Assange por hackeo en 1996 y ese intercambio? ¿Estaba colaborando con esas instituciones? Si lo hacía, entonces Assange es un intermediario desechable y desmentible, parte de unas operaciones extraoficiales secretas del gobierno. Algunos sospechan que se trata de una operación de bandera falsa cuyo objetivo es controlar Internet. Lo que sí sabemos es que sus padres dirigían una compañía de teatro ambulante en Australia. El periodista de New Yorker Rafiki Kashdouran ahonda en el pasado de Assange y nos muestra la niñez abreviada que moldeó sus obsesiones. Assange vivió durante un tiempo en la diminuta Magnet Island en la costa de Australia. Estudió en casa, creció montando a caballo y construyendo balsas, y cuando tenía 8 años su madre comenzó a salir con un músico. Las cosas se volvieron extrañas. Ella dice que el músico comenzó a maltratarla y se separaron. A consecuencia, surgió una lucha por la custodia del hermanastro de Assange y Claire, su madre, se sintió amenazada pues temía que el músico le quitara a su hijo. Assange la recuerda decir: ahora tenemos que desaparecer, y vivió huyendo desde los 11 hasta los 16. Cuando le pregunté por esa experiencia, me dijo que había pruebas de que aquel hombre pertenecía a una poderosa secta llamada la Familia, cuyo lema era: no se ve, no se conoce, no se oye.
Algunos miembros eran médicos que convencían a las madres de que dieran a sus hijos recién nacidos a la líder de la secta, Annie Hamilton Barry. Assange sospechaba que la secta tenía espías en el gobierno, que le daban pistas al músico sobre el paradero de Clay. ¿Es este otro caso de la paranoia de Assange o hay fundamentos para su locura? Lo que no se dice en el artículo de New Yorker es que de hecho el músico pertenecía a la secta de Annie Hamilton Barr, un grupo de gente de la zona de Melbourne, Australia, que empleaba el LSD como tratamiento para los niños y lo llamaban terapia. La terapia consistía en darle dicha droga a los niños y encerrarlos en una habitación oscura. Todo esto es la clásica tapadera para programas de control mental de las agencias de inteligencia, como la infame operación de la CIA, conocida como Proyecto Monarca, que se importó de la Alemania nazi con su antiguo nombre, el programa Marioneta. El Proyecto Monarca es un nombre en clave que el Departamento de Defensa de Estados Unidos asigna a un subapartado de los proyectos doblemente confidenciales de la CIA. El Proyecto Monarca es un acercamiento genealógico para definir la modificación transgeneracional de la conducta a través de la psicología genética, mediante el control mental psicológico basado en el trauma, sobre todo en los niños. El componente básico del programa Monarca es la sofisticada manipulación de la mente, empleando un trauma extremo para provocar un desorden de personalidad múltiple. La documentación original del proyecto procedía de la investigación confidencial de las SS nazis artes negras que el gobierno estadounidense adquirió al final de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente renombró como Proyecto 63 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En una declaración pública al Comité del Presidente sobre Radiación, existen tremendas acusaciones de fuertes torturas a niños canadienses, estadounidenses, británicos y australianos. Esos mismos niños se emplearon en experimentos de radiación. Detallan las drogas y la traumática metodología de sofisticado control mental como parte del programa MK Ultra de la CIA. Durante la era de Watergate tuvo lugar una revelación algo perturbadora. Durante al menos 25 años la CIA había llevado a cabo experimentación psicológica con voluntarios y sujetos inconscientes, tanto dentro del país como en el exterior, para encontrar la clave de la mente inconsciente, de la memoria y de la abolición. Una agencia gubernamental de Estados Unidos estaba realizando lo que para un medievalista solo se podía definir como la búsqueda de la piedra filosofal, el poder oculto, hechizos mágicos y talismanes. De hecho, algunos de los subproyectos de la CIA incluían la investigación con psíquicos, médiums, magos y brujas de Estados Unidos y más allá, y el ejército tampoco iba mucho más atrasado en las pruebas de control mental. Lo que resultó aún más perturbador fue la revelación de que casi todos los registros de este increíble y humanamente ambicioso proyecto se destruyeron en 1973 por orden del mismo director de la CIA, Richard Helms. En su declaración afirma que MK Ultra no había descubierto nada que mereciera la pena y que se había dado fin al proyecto. Entonces, ¿por qué se destruyeron los documentos? No sabemos quiénes eran los sujetos de las pruebas, no sabemos qué se les hizo, no sabemos cómo se programaron, no sabemos qué podrían hacer o qué han hecho ya. Sin embargo, sí sabemos que algunos de los criminales más pintorescos de Estados Unidos han pasado tiempo en las mismas instituciones que recibían fondos del MK Ultra de la CIA. Para esas pruebas especiales, gente como Charles Manson y Henry Lee Lucas, así como Zinke, el líder del ejército simbionés de liberación que secuestró a la heredera Patty Hearst. Mientras escribía estas líneas intentando buscar sentido a la locura de Wikileaks, me di cuenta de que me encontraba frente al nexo entre la historia y la cultura. Charles Manson, el asesinato sin resolver de Carl Koch, experimentos de control mental, y me pregunté, ¿qué tenían que ver con todo eso las sectas australianas, los hackers estadounidenses, las estrellas de cine y los espías? Las brujas y las prestigiosas fundaciones, Washington y las ocultistas,
Al Qaeda y las drogas, Bin Laden y Julian Assange. Rayo azul de felicidad. Probablemente solo la aberración nazi conocida como Anne-Verse se acerca a duplicar el alcance de lo que el MK Ultra estaba diseñado para hacer. En el caso anterior, se crearon departamentos dentro de la SS de Himmler para investigarlo todo, desde el Santo Grial y las runas místicas a las sagas islandesas y la teoría del hielo cósmico. En el caso del MK Ultra, el enfoque era más estrecho al principio, pero pronto se expandió para abarcar los fenómenos psíquicos, el chamanismo y las prácticas ocultas. Nuestra cultura occidental, formada como está por la fe en la ciencia y la confianza en la tecnología, nos ha convencido de que ignoremos lo que no se ve. Hay una red de conexiones entre los fenómenos visibles y los fenómenos que no podemos ver, que no podemos medir, así que nuestra respuesta ha sido ignorar esa red a favor de lo que podemos ver y medir. El ciego que guía a los ciegos, el borracho que busca sus llaves bajo la farola porque hay más luz. Lo que se requería de MKUltra con propósitos de espionaje era la capacidad de manipular la memoria. Así hubo que eludir lo que los freudianos llaman el superego, permitiendo al controlador acceso directo a los contenidos de la mente de un agente enemigo. Ese fue el paso número uno. El paso número dos implicaría borrar partes específicas de información de la memoria del sujeto y reemplazarlas con nuevos recuerdos, permitiendo así la agencia enviar de nuevo a ese agente al campo, sin saber que había sido interrogado y había revelado información importante. Paso número tres. Podía programarse ese agente enemigo para cometer actos en nombre de la agencia sin saber quién había dado las órdenes o por qué. Imaginen el espía perfecto, el doble agente perfecto o incluso el asesino perfecto. Esa era la esencia del candidato de Manchuria. También es la esencia de lo que hoy conocemos como hipnoterapia y psicoanálisis profundo, pues el psicoterapeuta busca acceso a las capas inconscientes del paciente. Lo que busca la agencia era la clave que proporcionara esos secretos y permitiera acceso sin restricciones a la mente humana, con o sin la cooperación voluntaria del paciente. Allen Dulles, director de la CIA en aquella época, pronunció un discurso en la Universidad de Princeton en abril de 1953, en el que calificó la Guerra Fría de lucha manchu entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. No se trataba de una guerra por territorios o recursos. Era una guerra por la posesión del alma de la humanidad. Con los años, la CIA perfeccionó las pruebas e inventó muchas otras nuevas con el propósito aparente de curar a los locos. A continuación, especialistas del control mental de la CIA como el doctor Ewen Cameron las emplearon para volver locas a personas que estaban cuerdas. Cameron creía que cada persona es el último árbitro de la justicia en su propia conciencia. Puede que se trate de una coincidencia, pero desde luego es algo que merece la pena observar a la hora de intentar comprender a Julian Assange. En un email del 3 de enero de 2007 a sus socios, Assange proporciona una lista de temas de conversación que se discutirán en la prensa, así como unas cuantas líneas de comentarios personales sobre cada tema. En el punto 1 declara lo siguiente: los medios privados se mantendrán alejados o distorsionarán los argumentos matizados. Tenemos que dar unos cuantos argumentos claros y mantenerlos. Sugiero los siguientes para iniciar la discusión. En particular, podríamos ser más específicos o más imprecisos en cuanto a los detalles. 1. Ética. Somos partidarios y defendemos la conducta ética en todas las circunstancias. No creemos en la obediencia ciega a las autoridades en todas las circunstancias. Cada persona es el último árbitro de la justicia en su propia conciencia. Allá donde reina la injusticia y se consagra en ley, hay lugar para la desobediencia civil de principios. Puede que esto sea una simple coincidencia, pero dadas las circunstancias lo dudo, o se trata
de un lapsus freudiano, un reconocimiento de que sabe mucho más de lo que deja ver y quizá incluso una advertencia a sus supuestos enemigos que lo sometieron a semejante sufrimiento inhumano e indescriptible. Hay más pistas que pueden ayudarnos a entender el mundo de las tinieblas de Julian Assange. Hacia finales de los años 50, la CIA dedicó sus considerables recursos y talentos al estudio de una posible privación de los sentidos. La idea era aislar completamente una persona de su entorno, hacerla flotar en agua a la misma temperatura de su cuerpo, de manera que no haya sensación física, con gafas que impidan toda visión y orejeras que bloqueen todo sonido. Sin ninguna fuente de información externa, la mente se vuelve contra sí misma en busca de datos. Después de un breve periodo de tiempo, todo el mundo comienza a alucinar. Pocos sujetos sometidos a la prueba han durado más de unas pocas horas. Según los expertos, ni siquiera los individuos más fuertes y adaptables deben permanecer en semejante entorno durante más de 6 días después. Después de ese tiempo, el daño provocado a la psique es irreparable. Eso es exactamente lo que pretendía hacer la secta de Annie Hamilton Barr. La terapia consiste en dar LSD a un niño y encerrarlo en una habitación oscura. Prácticamente no hay información pública disponible sobre dicha secta. El gobierno australiano ha clasificado como algo secreto lo poco que existía. Eso nos hace preguntarnos por qué clasificaría el gobierno los documentos sobre la secta como alto secreto. Por lo que sabemos, parece un caso clásico de una operación de la CIA. A través de un intermediario desmentible, la secta de Annie Hamilton Barr, los pacientes, la mayoría de ellos niños, formaban parte de un horrible experimento. Al igual que otros conejillos de Indias sometidos al programa MK Ultra, eran sujetos de pruebas inconscientes y desechables. ¿Fue Hassan uno de esos experimentos? Esas operaciones tuvieron otra ventaja alternativa, puesto que las pruebas tenían lugar fuera de Estados Unidos y los sujetos no eran ciudadanos estadounidenses. Había otra capa de negación y la responsabilidad de los resultados de los experimentos desaparecía. Otra de los diversos paquetes de trucos de la CIA fue una serie de experimentos con técnicas psíquicas. En ese caso, se metía al paciente en una sala aislada, la sala del sueño, y se le administraba una combinación de medicamentos y terapia electroconvulsiva, electroshock. Este método es más infernal que brutal, si cabe, e implica acribillar al sujeto con grabaciones de mensajes verbales que se repiten una y otra vez 16 horas al día durante varias semanas. Normalmente se emplean dos cintas. La primera era una cinta de condicionamiento negativo que se centraba en los datos negativos de la vida del sujeto, rozando continuamente esas imágenes enfermizas. Luego, esta se sustituía por una cinta de condicionamiento positivo, que también se producía 16 horas al día durante semanas. El producto final de semejante secta es un grupo de gente muy perjudicada, uno de los cuales podría ser fácilmente Julian Assange. No hay nada que pueda confirmar sin lugar a dudas que Assange es un sujeto de pruebas del control mental, pero partiendo de lo escrito hay demasiadas pruebas circunstanciales como para descartar simplemente esa posibilidad. Lo que parece haber sacado de su experiencia en la niñez es un tremendo odio antiautoritario contra los gobiernos y las empresas. ¿Cómo repercutió esa profunda desconfianza hacia la autoridad en el desarrollo personal de Assange? ¿Y cómo puede ayudarnos a penetrar en las profundidades de su ser interior? ¿Qué pistas deja sobre el verdadero Assange? El siguiente email a un destinatario desconocido que Assange escribió el 13 de diciembre de 2006 nos permite atisbar su forma de pensar. Basándonos en nuevas fuentes que han salido recientemente a la luz, ¿surge una nueva imagen de Assange que se enfrenta específicamente a sus preocupaciones personales y políticas? Por un lado, en las entrevistas más importantes se presenta críptico, desapasionado y ligeramente engreído. Por otra, tal como se puede juzgar por su forma de enfrentarse al circo mediático, da la impresión de saber desenvolverse ante los medios. De fecha viernes 5 de enero de 2007, 13
1336,51 para. Podemos convertir esa dificultad inesperada en una gran bendición si somos hábiles y exuberantes en nuestras atenciones los próximos días. El hambre de libertad y verdad es claramente tan intensa que pese a no tener mucho más que un estamos trabajando en ello y un bonito ejemplo que pocos parecen molestarse en leer en su búsqueda de los alás. Avanza en su propio exponencial de lectura, escritura y reescritura mediática. Las citas no muestras y las reformulaciones aleatorias provocarán la evolución más obscena de los galápagos de las citas, las ediciones y las reformulaciones.